favor, prométeme que no vas a dejar de quererme. Tan malo es lo que tienes que decirme que temes perder mi amor. Quiero que nos hagamos socios y que juntos derroquemos al imbécil del diablo Marrero. ¡Te vas a morir! ¡Y Lucha Durán va a ser mía! ¡Ya, por favor! Necesito que mates a alguien a distancia. Tienes buena puntería. ¿Dónde está su hija? Quiero hablar con ella inmediatamente. ¡Que se vaya inmediatamente! ¡No respondo! Tú no tienes nada que hacer en esta casa. Lárgate con esa pistolita a otro lado. ¡Atrás! ¡Atrás! No te puedes ir de aquí hasta que no me digas qué tienes que ver con Olegario Marrero. ¿Por qué vino a buscarte? ¿Me estás engañando con él? Bueno, yo los dejo. No me parece el lugar indicado para tener esta plática. No quiero gritos porque los niños están aquí. Bueno, entonces nada más contesta mi pregunta. ¿Qué tienes que ver con el diablo Marrero? ¿Por qué vino a mi casa creyéndose tu dueño? Bueno, no lo sé. No lo sé. Tú sabes que ese tipo me cae muy mal. Mira, lo detesto. Sabes perfectamente que él representa todo lo que yo odio. La prepotencia, la violencia, el abuso. Entonces habla conmigo. Por favor, dime la verdad. Tú y yo quedamos en que íbamos a ser honestos el uno con el otro. Por favor, quiero escucharte. Necesito escucharte, Lucía. Pues si para hacerla reír lesivo, bien empleado estoy, ¿eh? No sé ni cómo agradecerle tanta gentileza y dulzura. Salud. Si así es de agradecida, voy y le hago 1500 favores, nada más para que me pague así de bonito. Ay, Monchito, usted sí que tiene sus cosas. Toditas para usted, mamacita. Caray, me dejó con ganas de ir por más. ¿No se habrá quedado guardado uno de esos agradecimientos tan dulces? ¿Por qué no mejor me dices que te vas porque no quieres decirme eso que tiene que ver con mi hermano? No. ¿Ah, no? No, Daniel. ¿Sabes por qué me voy? Porque me doy cuenta de que ese hombre justo y ecuánime del que yo creí estar enamorada me lo inventé. Porque no existe. Aquí el que tengo enfrente de mí es una máquina de odio. Un animal de caza parecido a los criminales que persigue. Porque es un hombre que se mueve por venganza y no por justicia. ¿Sabes qué? Yo en este momento no te amo. Me das miedo. Adiós. La basura en su sitio para que la recojan. Te moriste como merecías, desgraciado. Como un perro de carretera. ¿Qué va a pasar con el tipo de Cancún? No existe. Ese hombre es un fantasma. En cambio, Abel sí es real. Él es el hombre de mis sueños y yo soy la mujer de los suyos. Y eso no tiene por qué cambiar. Todo va a salir perfectamente. Vicky, júrame que no le vas a decir nada de esto a tu tío. Júramelo, Vicky. Esto tiene que quedar entre las dos. Lo que pasó con ese desconocido fue un accidente y me arrepiento mucho. Me voy a arrepentir el resto de mi vida. Pero yo no voy a volver a serle infiel. Voy a ser su esposa. Supongo que vienes de estar con ese infeliz, ¿verdad? Pues no tengo por qué darte explicaciones, pero si así fuera, ¿qué con eso? Tu marido ya sabe que te acuestas con el jardinero y vas a perder a Nachito. Y tú, con tal de tener la razón, te vale gorro mi felicidad, ¿verdad? ¿Cómo le pudiste haber dicho a Radamés, mamá? ¿Qué te hice? ¿Por qué me odias tanto? No sabes en el problemón que me voy a meter, mamá. Ya, mi amor. No le reclames a tu madre. Ella no le dijo nada a Radamés. El patán ese vino aquí armado a buscarte. Lo corrimos, pero
No creo que esto lo vaya a dejar así. Mi hija, tienes que cuidarte muchísimo. A mí me importa un comino lo que diga la ley. Esta mujer me está poniendo los cuernos. Yo no voy a permitir que Elena se quede con la custodia de mi hijo. Te lo repito, la única manera legal en que puedes pelearle la custodia de Nachito es agarrarla infraganti con su amante. Solo así puedes acusarla de conducta indecorosa. Mira, este es el tipo con el que me está poniendo los cuernos. Mi mujer es una golfa. No voy a permitir que se quede con la custodia de mi hijo. ¿Te queda claro? Radamés, no seas absurdo. Eso solo prueba que tu esposa tuvo un novio antes de casarse contigo. Esa foto no tiene ninguna validez como prueba de adulterio. No nos va a llevar a ninguna parte. Consigue pruebas actuales de que tu esposa y ese hombre están juntos y podremos quitarle a tu hijo. Ahora resulta que tengo que posponer mi vida porque un hombre que es un maltratador y que es mi marido me quiere quitar a mi hijo. Así es. No puedes volver a ver a ningún hombre mientras estemos en el litigio, a menos que quieras perder la guardia y custodia de tu hijo. Entiéndelo. Tu marido tiene muchos recursos económicos, mucha influencia. Podría torcer la voluntad de los jueces. Es que no lo puedo creer, licenciado. Llevo años esperando para poder estar con Pablo. Sé que es muy difícil todo lo que te pido, y más cuando has vivido horas tan amargas. Voy a acelerar lo que pueda el proceso, pero tienes que prometer que vas a ser prudente, Elena. No es tiempo de locuras de amor. Si ese hombre dice que te quiere tanto, lo va a entender. Y tú también. Está bien. ¿Cómo está el jefe? ¿Ya lo metieron a la sala de operaciones? Bien, pero va a tener que pasar aquí toda la noche. Tiene que hacerle varias transfusiones. ¿La policía no han venido a sumear? De la policía ya me encargué. Y hay 2 médicos que nos van a ayudar. ¿Se te ocurre quién lo pudo haber hecho? Digo, ¿quién lo quiere matar? ¿Habrán sido los zodíacos? Pues puede haber sido la gente de Ponce. No me vas a decir que no puede poner unos guarros apostados del otro lado. No, Anselmo, no. Mira, si nos hubieran querido matar, nos hubieran quebrado a todos. Ellos no fueron. Tenemos que pensar a quién le conviene que el jefe esté muerto. Pues son muchos. El jefe tiene mucha gente que le debe favores. Hay muchos otros que lo quieren ver 6 metros bajo tierra. Ya habrá tiempo para buscar culpables. Ahorita lo importante es salvarlo. Vete para el DF y tráete la ranchera blindada. Quiero tener todo listo para el traslado del jefe. No quiero riesgos con el compadre. Quiero que el asesino regrese a rematar lo que dejó a medias. Ok, ya mismo salgo para allá. Váyanse subiendo al carro. No te preocupes, Mimi. Deyanira, ahorita vengo. Sí. Se me olvidó la comida que preparé para que los niños coman en el camino. Ahí vengo. Sí, mana. Ay, está bien pesado. Es que gacho que haya acabado así el paseo. Sí, realmente fue un desastre. Pero bueno, ya luego nos desquitaremos. Ya estoy con la comida. Vámonos, Carlos, por favor. Sí. No, yo de la subo. ¡Ándale, pégame! Pégame y termina con una amistad de años y con el respeto que te tengo.